Quiera. Muchas gracias por la invitación hoy, que efectivamente no es ni título personal, ni debo decirles que como letrado, efectivamente, personado en el primer tomo de la instrucción de la DANA, de la cual hablaremos un poco más adelante, en la que efectivamente represento 8 familias, no todas están contabilizadas, una de ellas estamos peleando para que sea reconocida como tal después de ser pues una de las personas que se vieron en la residencia de ancianos de Paiporta cubierta hasta arriba, hasta el pecho de agua. 48 horas después falleció esa persona y figura como causas naturales. Yo vengo aquí como presidente de una asociación que además fue la primera asociación que se constituyó en Valencia y en España y que coordinó, ya les explicaré de qué manera y por qué, ayuda. Pero antes que eso, vengo como valenciano. Vengo como vecino, como persona que nació, creció, vivió en un pueblo que es uno de los más golpeados por esta tragedia, que es Catarroja, además de Guadassuar, donde tengo las raíces familiares desde hace ya varias generaciones. Y de hecho, la persona por la cual llevo el apellido, que invertí hace años cuando falleció, que es mi abuelo, que era un agricultor del sur de Valencia, decía siempre una cosa que creo que hoy es muy importante decirle a todos ustedes. Y es que con la verdad y con educación se va a todas partes. Independientemente del constante y machacante proceso de información que he tenido que sufrir durante un año, que por cierto estaría bien que cuando pongan estos vídeos también escuchemos lo que se dice en esos vídeos y no sacar elucubraciones de si se intentaba hacer una cosa u otra. Pero vamos a lo que querría exponer hoy. El 29 de octubre, cuando yo aterrizaba en Madrid, empecé a recibir una serie de mensajes por familiares, amigos en Catarroja, Paiporta, Alfafar. Inmediatamente, hora y media después, sobre las 9:30, abrí un directo en mis redes sociales, empezando ya a recaudar fondos porque sabía ya que iba a haber víctimas, porque soy vecino de Catarroja, he vivido ya 2 riadas en Catarroja y dada la magnitud sabía muy bien lo que iba a suceder. Acto seguido me pongo en contacto a las 2, 3 de la mañana para una emisión en otro canal y hago los laboratorios pertinentes para alquilar un vehículo. Creo que a las 7:30 del 30 de octubre estábamos entrando en Catarroja cuando no había entrado todavía nadie. Repito, el 30 de octubre, el primer vehículo de fuera de la Comunidad Valenciana que llega desde Madrid y por la A7, por el puente de la pista de Silla, entra en Catarroja siguiendo el Barranco del Pollo, es el que suscribe y un cámara de Mediaset que venía conmigo acompañando para ver si podían entrar, porque le habían dado la instrucción a todos los periodistas de que no se podía entrar y que se quedaran en Requena. Acto que seguido acudimos, bueno, en primer lugar, al domicilio de mi hermano, que llevaba horas sin hablar con él, que vive a 30 metros del Barranco del Pollo. Descargamos agua, alimentos y vamos allá al Ayuntamiento de Catarroja. Al Ayuntamiento de Catarroja nos dicen que, por favor, bueno, se acerca un señor que entonces parecía muy descompuesto, me pregunta si somos forenses, que si nos podemos llevar a su madre, lleva ahogada desde ayer y nos la han llevado. Hoy ese señor es mi cliente, el que represento gratuitamente dentro de esas 8 familias. Juanjo, que le conocerán esta tarde. De ahí nos manda Amparo del Ayuntamiento de Catarroja, y por cierto, gracias por recordar que todo lo que se diga aquí debe ser escrupulosamente de acuerdo con la verdad. Nos manda a la residencia de ancianos de Albal, y allí me encuentro una residencia abierta de par en par, con 2 palmos de barro y con 2 residentes exhaustas durmiendo mientras 42 residentes, todo esto estaba emitido en directo, por suerte, no hubo que grabar, no hubo que empalmar nada, todo estaba en directo y se pudo ver el nivel de abandono que durante las primeras 24 horas había de los más vulnerables y necesitados, a pesar de que ustedes saben perfectamente que hay una legislación de emergencia que debe ponerse en marcha para atender a las personas vulnerables. No se hizo. Primera pregunta que habría que hacerle a las personas pertinentes. De ahí fuimos a Paiporta y posteriormente ya a Valencia, a la que llegamos a las 4 de la madrugada. Al día siguiente, 31 de octubre, después de recibir ya las primeras indicaciones del ayuntamiento y de la residencia, me dirijo a Torrent y compro yo de mi bolsillo 3.500 euros de insulina, Sintrón, Ventolin, antibióticos, lorazepam, todo lo que no había en esas residencias y en otros sitios se hacía falta porque si no la gente se moría. Acto seguido, durante 4 horas y terminamos a las 2 de la mañana, mientras además veía como en el Jaime I, colegio de Catarroja, donde yo además aprendí a leer y escribir, y aprendí pues, desde parvulitos, que llegaba una persona como voluntario, esperando a un grupo de militares, a 2 o 3 militares que, por cierto, ese mismo día sí llegaron 2 camiones de la UME. Mucha gente ha dicho que no. No.
El 30 de octubre llevan a Catarroja 2 camiones de la UME para un pueblo de casi 40.000 habitantes. Uno se pone en la horchatería Paco y otro se pone en la región. A las 2 horas el de la región estaba el motor fundido porque no podían seguir sacando agua. Para un pueblo de 40.000 habitantes. Menos de 10 efectivos, quiero recordar. Y esto no me lo ha contado ni lo he leído nadie. Es que todo eso directamente lo he coordinado y lo he hablado yo con las personas que estaban allí. Aparece un señor que es un voluntario que va a coordinar la emergencia. Se llamaba el comandante Fernando Costa. Desde entonces coordinó la emergencia, como voluntario, a pesar de ser comandante. Un hombre que desde luego algún día deberá tener una plaza o una calle en Valencia. Este señor inmediatamente me pregunta qué hago allí y yo pues digo, pues mira, soy de aquí, soy del pueblo, tengo un alcance mediático, he empezado a ver que esto es un desastre total, ¿qué va a pasar? Bueno, pues estamos aquí con lo que tenemos, vamos a empezar a gestionar la emergencia como podamos. Repito, un señor que estaba actuando como voluntario y actúa en todo momento como voluntario. Inmediatamente me marcho y apunto a mi teléfono para, le digo literalmente, cualquier cosa que necesite, sea la que sea y sea la hora que sea. El día 1 de noviembre hacemos una segunda compra de medicamentos y empezamos a repartir y llega el primer camión de ayuda de fuera de Valencia. El primer camión de ayuda que llega a la Florida, Catarroja, y lo descargamos allí. Y me notifican que van a llegar otros 11 camiones. El primer camión, de hecho, fue de una sección de la Guardia Civil. Esos 11 camiones fueron descargados en Massanassa, Benetússer, Alfafar y la Florida, la Universidad de la Florida de Catarroja. Inmediatamente empiezan a contactarme por estar yo viéndome ya en esa situación, porque van a empezar a llegar decenas y decenas de camiones de diferentes puntos de España. Y el día 2 de noviembre ya me empieza a manifestar, el comandante Costa, entre otros, que hace falta gel hidroalcohólico, guantes, mascarilla, etcétera, etcétera. Cosa que también compro en la factura, que la tendrá mi gestor, de otros 2.800 euros. En total, coordinamos también un equipo de 5 todoterrenos para sacar coches de los garajes ese mismo día. El comandante me comunica que ya no podemos dejar pasar más camiones, porque obviamente las calles están todas impracticables. Que entren trailers a los pueblos como estaban, en ese momento era más un impedimento que una situación, digamos, que pudiera ayudar. Es más, llegaba un camión que, por ejemplo, llevaba agua, llega a Catarroja, descarga 4 palets de agua. Pero claro, ¿qué haces? ¿Cómo llevas esa agua al Val o la llevas a Benetússer? Lo que empezábamos a ver es que faltaba un mando logístico y operativo único de la emergencia para que llegara la ayuda. Y entonces le digo, no te preocupes, yo me encargo. Y ponemos en marcha la primera nave logística, que estaba entonces en Maderas Tropicales Comat, Camí Mas de Moret 14 en Alacuás, que es esta de aquí, con una campa de 15.400 metros y una zona de descarga y catalogación de otros 2.200 metros. Aquí fue donde se coordinó y donde se catalogó la ayuda de los camiones que venían de toda España con voluntarios, mientras sonaba un teléfono, que ahora les diré cuál es, de todos los pueblos que pedían ayuda y que se clasificaba después en furgonetas para que esas furgonetas fueran a las poblaciones. Fue aquí miles y miles de voluntarios que vinieron a coordinar las labores, que yo simplemente soy un engranaje, yo porque tengo alcance mediático y ya está, y nos pusimos a hacer esto. Porque fuera de lo que voy a explicarles, y ahora sigo, me gustaría que también supieran lo que es que en tu pueblo natal, tu hermano, tu familia, tus amigos, la gente que te ha visto crecer, la gente con la que has ido a la música, te pida llorando por favor carne porque su hijo lleva días sin comer. Ni carne ni pescado. Pues bien, esta primera nave fue la primera de una segunda en esa misma zona porque quedó pequeña inmediatamente. El modus operandi era, llegaban los camiones de toda España, como este de aquí, se descargaban con todos los voluntarios, se catalogaba la ayuda, pues guantes, comida, agua, como ven aquí, y si alguno tiene dudas de lo que estoy diciendo, solamente tiene que entrar en mi Instagram y ahí están todos los stories, eso es infalsificable, por día, por fecha y por todo. Y después las furgonetas eran las encargadas de hacer los repartos. Entonces yo compré ya un teléfono para ello y debo decirles que solamente en esos dos primeros días recibimos 1.264 llamadas. Durante 48 horas, aunque esta nave estuvo operativa hasta el 9 de noviembre, se hicieron envíos a Aldaya, Alacuás, Paiporta, Picaña, La Torre, Castellar, Fort d'Alcedó, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Catarroja, Massanassa, Albal, Silla, Picassent, Alcácer, Alginet, Carlet, Benimodo, Alcúdia, Guadassuar, Algemesí, Alfar, Catadau, Llombai, Real Montroi, Montserrat, Turís, Buñol, Utiel, Requena, Sodechera, Siete Aguas, Chiva, Cheste, Torrent, Benicull,
Albalá de la Ribera, Poliñá del Xúquer, Riola, Sueca, Cullera, Benifayó, Sollana, Chiribella, Manises, Loriguilla, Pedralba, Villamarchán, Ribarrocha del Turia, Camporrobles, Fuenterrobles, Caudetes de las Fuentes, Carcaixent, Llocnou de la Corona, Quart de Poblet, Alicanto, Riola y Pinedo. Y si alguna autoridad pudiera considerar que lo que estoy diciendo no es cierto, no pasa nada, porque efectivamente este número de teléfono guarda el registro de llamadas de todas las personas de ayuntamientos, asociaciones y policías locales que llamaban pidiendo ayuda para que les mandáramos las cosas. Nos encontrábamos otro problema, y es que llegaban allí y a veces no podían pasar, porque los policías que habían allí eran en su mayoría, o todos, voluntarios. Las personas que estaban allí en las rotondas, en las calles, de una extensión equivalente a Baleares, toda la zona que fue afectada, eran voluntarios, personas, policías locales, policías nacionales, guardias civiles, que venían de toda España, algunos cogiéndose vacaciones, otros han sido expedientados por ello. Y con su placa simplemente hacían, sin comunicación, con ningún mando único, lo que podían. Obviamente impidiendo que esto se pudiera realizar de manera rápida por las dificultades que tenía. El 3 de noviembre llaman del centro de mando, que entonces estaban en el Colegio Jaime I de Valencia, y aparecen dos personas que también tendrían que tener un día una calle y una plaza en Valencia, que son José Antonio Andanuche, policía local de Alicante, y Israel Fernández, un empresario de Alicante que trajo y gestionó nada más y menos que 1.200 voluntarios encargados de limpiar de barro todos y cada uno de los garajes de Catarroja y aledaños. Se metían cada día donde no se podía meter la UME, porque en el -2 el capitán de la UME, Serna, les impedía por una cuestión de salubridad. Por cierto, también tienen un vídeo por ahí en mis redes sociales. Un día que entré yo a repartir mascarillas, porque vi a unas personas limpiando barro y sacando barro. Y digo, estos señores sin mascarillas, sin guantes, sin nada. Ya llevamos entonces creo que 25 días. Gasoil, materia en descomposición. Bueno, resulta que eran inmigrantes ilegales. Les habían prometido los papeles si colaboraban en la limpieza de los garajes. Sí, es una vergüenza, desde luego que es una vergüenza. Lo pueden ver y escuchar. Lo pueden ver y escuchar en las grabaciones que hay al respecto. Bien, esto obviamente terminó entre el día 4 y el día 9, ya que efectivamente durante 4 días circuló un vídeo grabado el 4 de noviembre a las tantas de la mañana, que es el que acabamos de ver, pero nadie quiere escuchar lo que estoy diciendo ahí. Y durante 4 franjas horarias, 4 días, pues se machacó a una persona como si efectivamente estuviera aparentando, como si no hubieran hecho nada de esto. Una persona que acaba de llegar y finge y hace un... ¿no? Como algunos están tan habituados. Pues bien, damas y caballeros, obviamente eso hizo que no pudiéramos seguir. Cuando a mí me comunican eso, yo estoy en una reunión en la asociación del Valencia Club de Fútbol, porque vamos a ampliar esta campa que les acabo de enseñar y hacer una en Manises con ya mandos o con personal operativo de Amazon para poder llegar de manera más rápida y diligente a cada una de las poblaciones de Valencia. Y además esa reunión está grabada. Entonces me llama Iker Jiménez y me comunica esto y fue cuando pues, pasó todo lo que pasó, ¿no? El 9 de noviembre cerramos la campa de Aldaya y abrimos otra. Esta segunda campa tenía ya otra finalidad y es que más o menos haber atendido con las dificultades pertinentes. Por cierto, no se lo he dicho, el número de teléfono, lo digo por los alcaldes que quieren revisar o policías, era el 687-395-614. A ese número de teléfono se llamaba, donde venían los camiones, incluso los del ejército, y descampaban en nuestra campa, porque no había otro sitio y porque era lo más importante en ese momento, punto logístico de reparto. Posteriormente, del 9 al 19, realizamos unas labores de limpieza, achique, compra, reparto incluso de colchones, sobre todo ya en la zona, digamos, más cercana a mi población, que es Catarroja. Y el 19 ponemos en marcha la asociación una segunda base, que es la de Albal, en el Camí de la Folla, que es la que estuvo repartiendo hasta el 18 de febrero todos los electrodomésticos que se necesitaban. Como ya había algunas asociaciones de algunos partidos y tal, que empezaban a pedir dinero, y a mí esas cosas me parecen un poco raras, yo pensé en otra cosa. ¿Qué pasa si lo que hacemos es pedirle a la gente que nos mande directamente lo que necesitan? Nosotros ponemos todo el trabajo, recibimos, le ponemos un número, lo catalogamos y después hay un seguimiento de a quién se entrega, dónde, qué día y de qué manera. Bueno, pues hicimos todo eso. No era tan difícil hacerlo. Lo hicimos. Hoy 412 familias tienen nevera, lavadora, calefacción y pudieron cocinar gracias a la generosidad de los ciudadanos y al trabajo que humildemente desempeñamos alguno
durante esos meses. Y ya desde el día 18 de febrero hasta abril nos centramos en la atención jurídica a las víctimas, algunas de las cuales están aquí, que empezaban a verse, sentirse no atendidas. Yo, la verdad, queridos damas y caballeros, solo tengo que decirles una cosa. Tengo que hacerles solamente una pregunta. ¿Por qué? Es la única pregunta que tengo para ustedes y la única pregunta que tengo públicamente que hacer. ¿Por qué tuvimos que hacer esto? No solamente nosotros, otras asociaciones. A mí me da igual. Yo soy el primer letrado que ha pedido la imputación de Mazón, pero también de Pilar Bernabé. Y ahora les diré por qué. Porque, damas y caballeros, yo nunca he militado en ningún partido, al revés, soy públicamente conocido por pedir lo que considero que es lo que falló realmente el 21 de octubre, antes y después. Me decían, por aquí, que hoy se socavan las instituciones, que se comprometen las instituciones, no se equivoquen. Las instituciones de este país nacieron comprometidas. En el momento en el que ustedes, en su mayoría, son empleados de los partidos, y los ponen en una lista para cumplir simplemente una orden, levantan un dedo, dos o tres y todos como monos apretan un botón, ese día, con los 68 puntos de la Constitución que impone el sistema proporcional, se comprometen las instituciones. En el momento en el que la Cámara Legislativa no tiene la facultad para obligar e imponer al Ejecutivo a actuar como debería, como es su responsabilidad, no la de los ciudadanos, ni mía ni la de nadie, es entonces cuando se socavan y fracasan las instituciones o se ve que han fallado o corresponden efectivamente a un Estado fallido. Ese es fundamentalmente el elemento clave que falló ese día. Damas y caballeros, esto no termina aquí, desgraciadamente. Porque además de esos días y esas horas en las que claramente falló, y por cierto, fue muy pertinente también que de repente, en medio de la tragedia, cuando durante 5 días estábamos totalmente abandonados en los pueblos, se nos dice, ayer decía alguien que yo soy el autor del bulo del parking de Bonaire. Yo no sé si saben que el 2 de noviembre, esa noticia, cuando se dio por medios de comunicación, como desde luego La Sexta, que fue la primera que dio la noticia de que había fallecidos indeterminados en el parking de Bonaire. Y El País y el diario.es. De hecho, yo acudo a Bonaire el día 3 de noviembre, al día siguiente, simplemente, y lo pueden ver, para decirle a los periodistas que durante 5 o 6 días no habían estado en los pueblos abandonados, que acudían entonces sí por el morbo de que había un sitio donde presumiblemente había muchos muertos. Luego resulta que no había nadie y que eso encima lo lanzaron otros, como yo, otros periodistas. Bien, llegamos a un punto que a mí me parece el peor de todos. Porque al final, todo esto, damas y caballeros, tiene una explicación muy sencilla, y es que al no haber mecanismos para que la política haga su trabajo en estas instituciones, fracasa sistemáticamente. Da igual que sea la Dana, que sean los incendios de este verano, que sea lo que sea. Resulta que después, durante la práctica de las diligencias, hemos observado claramente cómo la instrucción que se está llevando a cabo por parte de su señoría no solamente es que está sesgada y arbitrariamente sesga los caminos que llevarían al esclarecimiento de los hechos. Ojo, yo no soy periodista, yo soy letrado, conozco el derecho y conozco bastante bien el derecho. Y penalmente lo importante en todo momento es el esclarecimiento de los hechos. Saber qué es lo que pasó. No estamos en derecho civil, no rige el principio dispositivo, las partes no pueden acordar nada. Hay que investigar hasta el final, saber qué pasó, quién actuó u omitió, y posteriormente ya hablaremos de responsabilidades. ¿Por qué no se permite entonces investigar? ¿Por qué cuando la señora Bernabé en sala para intentar, ¿no?, culpabilizar a la que han cogido con la cabeza de turco, la consellera, dice que a las 7 en el CECOPI había manifestado ella, a las 7, que le había llamado a la alcaldesa de Paiporta diciendo que estaban los vecinos ahogándose? Ante la inacción del órgano administrativo entonces pertinente, debe haber un principio de emergencia, que los peritos de emergencia, no yo, de Protección Civil, han manifestado en sala, que es el de redundancia. Si falla un elemento de la administración, inmediatamente tiene que haber otro que lo supla. Se quedó callada. No dijo nada.
Cuando el artículo 30 de la ley de emergencia a nivel nacional la obliga, al igual que al presidente de la Generalitat, la obliga a adoptar las medidas pertinentes que están establecidas en el artículo 4 de la ley 1985 del estado de alarma, excepción y sitio. No emergencia ni nivel 3, nada. El estado de alarma que empecé a pedir yo desde la tarde del mismo 29, cuando ya sabía que había muertos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la magnitud de esta tragedia iba a llevar aparejada. La ley dice que es obligatorio que se cumpla o que se establezca el estado de alarma cuando concurra una de las situaciones. Calamidades, desabastecimiento, problemas de insalubridad, problemas de seguridad. Se cumplen las 4. La ley dice cuando una, se cumplen las 4. Y no se hizo nada. Tampoco sabemos, porque no se permite en la instrucción, si se llamó al ministerio, si la Confederación, que es la que tenía los datos en tiempo real del Barranco del Pollo, dio esos datos. No sabemos muchas de las cosas que deberían investigarse. Particularmente este letrado, y después de haberse conocido y haberse hecho públicas unas informaciones, esta mañana ha presentado una querella contra su señoría por efectivamente el delito de prevaricación, por la revelación, por su concomitancia en la revelación de secretos y sobre todo por la usurpación de funciones públicas en la figura de su marido, que ha actuado, la ha sustituido durante las prácticas de las diligencias. Miren, sean ustedes del color que sean, cualquier persona que ame en España la verdad y la justicia tiene que vomitar cuando escuche algo así. ¿Cómo que en sala un juez ha sido sustituido por una cuestión de familiaridad por su cónyuge? O sea, de verdad, estamos llegando a este extremo en el que hay gente que está justificando esto y no peor. Para mí todas las víctimas, sean del signo que sean, o la afiliación, o sean asesoras del partido que sean, efectivamente tienen el mismo grado de consideración. Pero hay víctimas que han dicho públicamente que no era verdad, que cuando estaban ellas tomando declaración estaban. Bueno, aquí están los mensajes de WhatsApp que hemos aportado, donde algunas de estas personas dicen, sí, el día que yo fui a testificar pasó que la jueza no nos puede atender porque estaba hasta arriba. Yo cuando fui estaban los dos, su marido me pareció muy agradable, decía, apunta esto, apúntalo esto, pero súper agradable los dos. Si esto no es una causa de nulidad y de injerencia en un procedimiento penal, no sé lo que es. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir la tragedia de la Dana? ¿Hasta cuándo van a seguir dejando a las familias independientes de lado? Esa es la razón por la que he venido hoy aquí. Que se haga justicia, aunque se abra el cielo. Muchas gracias, señor Gisbert. Tiene la palabra el señor José María Llanos, del Grupo